¿Qué fases comprende, no? Tanto la mitosis, que es un tipo de división celular, y la meiosis, entendiendo que ambos procesos de división se dan en células diferentes. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la finalidad de hacer mitosis y cuál es la finalidad de hacer meiosis? Y si hay algunas enfermedades asociadas, pues, a este tipo de divisiones, ¿ya? He puesto un síndrome de Down, he puesto una enfermedad trofoblástica parcial, también es una enfermedad por alteración de la división celular, y por ejemplo un cáncer de colon, donde hay una alteración de la mitosis descontrolada por fallas celulares, ya sean la del ADN o el no detenimiento del ciclo de la mitosis en el momento adecuado. Bueno, estos son los objetivos para esta clase. Es una clase actualizada que es para estructura y función y que se lo voy a compartir ahora a ustedes porque ahora hago así diapositivos, ¿no? Bien, vamos a entender primero esto. Presten atención. Ciclo vital de una célula. Resulta pues que hay células que están en constante formación, mitosis, formación, mitosis. No todas las células del cuerpo humano, pero algunas sí. Por ejemplo, las células madres, ahí te he puesto una cripta de Liverpool. Esta cripta de Liverpool que ves aquí, que se encuentran pues allí en el intestino grueso, por ejemplo en el colon, tiene varias células que le conforman, pero en el fondo de la cripta están estas células madres, que son las que van a dar mitosis y origen a otras células. Los enterocitos, por ejemplo, viven de 4 a 5 días y luego deben de renovarse, y eso se hace a través de que una célula de 2 células hijas más y eso se genera a través de este proceso de mitosis. El ciclo vital es distinto para cada célula. Hay células que viven más días, otras que viven menos días. Los glóbulos rojos, por ejemplo, viven 120 días. Y así. En el cuerpo humano tenemos dos tipos de células con respecto a la división. Las células somáticas, que son cualquier tipo de célula del cuerpo humano, y las células que son los gametos, que están en los órganos genitales, en los que son los que denominamos ovocitos y espermatozoides. Esos son los dos tipos de células que realizan división celular. ¿Cuál es el objetivo en cuanto a las células somáticas? Por ejemplo, estas células de la cripta de Liverpool, ¿no? Es el reemplazo de células muertas o dañadas y agregar otras nuevas para este tejido. Veamos aquí en esta mano derecha, ¿no? Vamos a ver una visión general de un ciclo celular. El ciclo vital entonces va a ser desde el momento que se forma hasta el momento que se divide esa célula. Y ahí vamos a tener una parte que se llama la interfase. Tenemos un momento en que la célula está haciendo sus funciones especializadas para lo que está hecha y va a entrar en interfase. Y luego que termina la interfase, empieza la mitosis. La interfase tiene fases. ¿Y por qué se llama interfase? Porque está entre la fase donde la célula está haciendo sus actividades y antes de que haga la mitosis. Entonces, en esta fase inicia pues señales intracelulares de que debe entrar en interfase, o sea, en G1, y empezar el proceso de interfase. Miren, tienen la fase G1. ¿Qué ocurre en la fase G1 de un ciclo vital? Esta célula tiene que dividirse, por lo tanto necesita, si esta célula tiene 100 mitocondrias, ahora tiene que tener 200 mitocondrias. Si tiene un retículo endoplasmático rugoso, ahora tiene que tener 2 retículos endoplasmáticos rugosos. Si tiene 50 peroxisomas, ahora tiene que tener 100 peroxisomas, y así.
tiene que aumentar el citoplasma y por ende hay un aumento del tamaño. Es un proceso seguramente arduo, dura de 8 a más horas y es el más largo de toda la interfase. Una vez que ordenadamente se han duplicado ya las organelas, deja especialmente a nuestro material genético solo para ser duplicado, este que está adentro del núcleo de nuestra célula eucariota. Y bajo señales específicas permitirá a esta célula pasar de fase G1 a fase S. En esta fase S se llama la fase de la replicación o duplicación del material genético, o sea, de la cadena de DNA, desoxirribonucleico. En esta fase también vamos a tener síntesis de histonas para que podamos enrollar el DNA alrededor pues, de estas histonas, ¿no? Es un proceso que dura menos que la G1, entre 6 horas, dice, a 8 horas. Una vez que hemos duplicado nuestro DNA, porque la mitad va a pasar a una célula y la otra mitad a otra célula, viene la fase de G2 donde hay una final síntesis de proteínas, ¿ya? Su mandil, pasa. Muy bien. Bien, y ya una vez que se termina, entonces empieza el proceso de mitosis que vamos a estudiar el día. Ya, por fase, metafase, anafase, interfase. Bien, entonces vamos a estudiar esta fase moradita, que es la interfase, ¿ya? Que es el momento en que la célula todavía no se está dividiendo. Ya hemos duplicado las organelas, ahora tenemos el momento en el que vamos a duplicar el DNA. Pero vamos a conocer un poquito más al DNA. Grosso modo, nada más. No es una clase de DNA. Resulta que el DNA está compuesto por un promedio de 10 a la 9, 10 a la 11 pares de bases, miren. Dice Guyton que si pudiéramos estirar todo el DNA, mediría 6 centímetros. 6 centímetros. Este es el DNA, esta parte que está acá. El DNA está compuesto por 2 cadenas o 2 hebras que se enlazan de manera helicoidal. Y eso lo hacen gracias a que contienen pues estas bases urínicas llamadas adenina, timina, citosina y guanina, que se unen a su vez en parejas químicas, adenina con timina y citosina con guanina. Siempre es así, no hay otra forma. No puede unirse timina con guanina ni adenina con citosina. Prohibido, mutación, no existe eso. Siempre tiene que ser este emparejamiento. Adenina, timina, guanina, citosina. Citosina con guanina se unen por 3 puentes, sulfuro, y la adenina con la timina por 2. Ya está. Se unen así tridimensionalmente y forman la hebra de DNA, ¿no? De doble cadena enlazada. Otra característica de nuestra cadena de DNA formada por de 10 a 9 a 10 a 11 pares de bases es que tiene 2 extremos. Como es un azúcar, tiene un extremo con un grupo azucarado que se llamará el extremo 3', y un extremo que tiene un extremo con fósforo, y ese se llamará el 5'. Esto es importante para las enzimas proteicas de la célula, porque determinarán cómo va a copiar el DNA. La otra cadena está a la inversa, ¿no? Si acá está el extremo 3', al frente va a estar el extremo con el azúcar 3', y si aquí está el extremo 3', al frente en la otra cadena estará el extremo 5'. Entonces decimos que tiene una orientación antiparalela, ¿ya? Y esto es importante para el momento de la replicación. Vean a la mano derecha. Está empezando la replicación. Va a venir una proteína que es una enzima que se llama la DNA polimerasa. Esto es como si fuera un cierre, una cremallera, en el que necesitamos desdoblar ambas hebras madres. Eso lo va a hacer a través de la ruptura de estos puentes que vemos aquí, los va a disolver esta enzima que se llama helicasa.
Entonces, en el examen de preguntas, si me encargara de desenrollar, desenvolver, romper los enlaces, qué sé yo, tantas formas en las que se puede preguntar de las dos cadenas de madre del DNA en la helicasa, ¿ya? Entonces, así separamos. ¿Por qué separamos esas cadenas? Necesitamos separarlas porque necesitamos copiar cada cadena. Y veamos, entonces una vez que se separan viene a tallar otra enzima que es la ADN o también llamada DNA polimerasa, ¿ya? Fíjense que está bien. La DNA polimerasa. Esta DNA polimerasa va a agregar los nucleótidos solamente en un sentido, mira. Solamente no puede hacerlo en el sentido opuesto. ¿En qué sentido, doctora? Solo al extremo 3 de una cadena en crecimiento. Por eso se dice que el DNA se replica en dirección 5-3. Vamos a ver esto, creo que lo tengo acá. Ya miren. Entonces significa que la DNA, esta es la enzima DNA polimerasa. Miren, en este extremo de acá la cadena está avanzando de manera corrida, o sea, la DNA le pone el nucleótido que le corresponde a cada una de las nucleótidos que están en la hebra madre principal y le va colocando, le va colocando, le va de manera corrida, ¿no? Entonces puede incluir replicación continua de una cadena madre de DNA. La cadena madre está en orientación de 3 a 5. Esto significa que en este extremo está en 3. O sea, en la cadena madre acá está el azúcar y hacia allá se está yendo hacia el extremo 5. Cuando la cadena madre tiene el extremo 3 libre, la DNA polimerasa va a empezar a colocar y ella está empezando desde el extremo 5. Por eso dice que se replica en dirección 5 a 3 de manera continua. Doctora, pero si este es el extremo 3, al frente va a estar en la cadena madre el extremo 5. Así es, su extremo 3 estará aquí. Por lo tanto, ahora la DNA polimerasa solo puede ir en el sentido de 5 a 3. Entonces va a ir de acá para acá. Y va a empezar a hacerlo por partes. Empieza de aquí a acá. Luego va a empezar otra vez de aquí para acá y así. Entonces empieza a dejar fragmentos de DNA de doble cadena separados, como ves acá. Entonces, esta otra cadena se llama la cadena discontinua, mientras que esta es la cadena continua, ¿no? La otra es la cadena discontinua porque su orientación va de 5 a 3. ¿Ya? Entonces, formaron fragmentos que se llaman los fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki luego van a ser unidos, ¿ya? Y entonces, una vez que se unen, ya tenemos dos cadenas de DNA duplicada. Cada hebra contiene una hebra madre y la otra es una copia. Por eso se dice que la replicación es semiconservadora. Muy bien, seguimos entendiendo al DNA. Antes de que ya se ha duplicado el DNA, el DNA generalmente está laxo, o sea, está estirado como una sopa de fideos, para que entiendan, ahí en el núcleo. Hay partes que están más enrolladas o más compactadas y hay partes que están más libres. Y en el momento en el que lo vamos a copiar todo ese DNA, entonces todas las partes del DNA se liberan, ¿no? Mire, una molécula de DNA mide de ancho 2 nanómetros. Ya la dupliqué, ya la copié a todo el DNA. Entonces, entiéndase que ese DNA no es que sea una cadena continua, sino que está por partes, ¿no? Para el cromosoma 1, toda una cadena de DNA, para el cromosoma 2 podría estirar todo el DNA, para el cromosoma 3 y así. Pero finalmente todos esos DNA se han copiado y se han duplicado. Entonces, ahora hay que compactarlos, pues, porque necesitamos ordenarlos para pasar todo el DNA a la mitad, a una célula y mitad a otra célula. Eso se hace a través de una proteína.
que se llama la cromatina. La cromatina es como este rollo de papel y el DNA es como este hilo. El DNA se envuelve alrededor de la proteína cromatina y miren, la gran extensión se acaba de enrollar y reducir el espacio que ocupa. Y entonces, luego, no solo nos basta con tener una cromatina con DNA enrollado en él, sino que ahora se van a compactar varias cromatinas, ¿no?, con sus DNAs. Esta cromatina llamada proteína con su DNA se termina llamando histona. Entonces ahora vamos a unir varias histonas. Normalmente se pueden unir 8 histonas, entiéndase histonas como cromatina y DNA, que usualmente son 147 pares de nucleótidos. Entonces se unen y forman un nucleosoma. Se unen y forman un nucleosoma. Ya el DNA que medía 2 nanómetros, ahora mide 11 nanómetros, ahora se unen en nucleosomas y ahora miden 30 nanómetros. Y así empieza a compactarse todo, llega a formar un ancho de hasta 300 nanómetros. Imaginemos que este DNA es el cromosoma 1, perdón, es el DNA del cromosoma 1. ¿Correcto? Es el DNA del cromosoma 1. Yo ya he duplicado el cromosoma 1, ¿ven? Entonces, el cromosoma 1 es este. Nosotros tenemos un cromosoma 1 de papá y tenemos un cromosoma 1 de mamá. Doctora, pero el cromosoma no es una X, no. El cromosoma es esto. Es esta cromática. También se llama cromosoma. Entonces, presta atención, este es el cromosoma 1 de papá y este es el cromosoma 1 de mamá. Pero como se han duplicado en la interfase, ahora tienes una cromátida hermana del 1 y una cromátida hermana del 1 de papá y de mamá. Este es el cromosoma 1 de la célula original, estos de acá. Uno de papá y uno de mamá, pero como lo he duplicado se va a compactar. Y se compacta, pues, y se compacta así, gracias a esto. Y se compacta. Cuando no hay una compactación completa, todavía hay partes de DNA libres, abiertos, ¿no? Se denomina eucromatina, o sea, son fibras todavía laxas, ya laxas. Pero cuando ya van a empezar la mitosis en la profase, esta eucromatina se termina de compactar potentemente y forma la heterocromatina, donde ya nosotros podemos visualizarlo como cromosoma. Es la máxima compactación ya del DNA que solo y únicamente lo podríamos ver, por ejemplo, en la profase. Pero cuando la célula está haciendo su actividad, su vida normal, no, pues no lo vas a ver porque ahí está usando el DNA para transcribir, está abierto. Hay zonas compactadas y zonas descompactadas, zonas compactadas y zonas descompactadas. Así es el DNA, ¿ya? La cromatina más condensada o compactada se denomina heterocromatina y obviamente es inaccesible para la transcripción. No vas a poder copiar acá nada porque todo está así compactado, ¿ya? Eso es porque necesitamos agrupar todo ordenadamente para el proceso de la mitosis, ¿ya? Y es por eso que al inicio de la mitosis se pueden ver estos cuerpos llamados cromosomas. Cromo, color, soma, cuerpo, como códigos de barras. Aquí están los cromosomas, mira. Solamente lo puedes ver así cuando está empezando la mitosis, en la profase, ¿ya? Eso es la heterocromatina. Se logra ver esas como barras, códigos de barras. Estos cromosomas están formados, vea usted. Claro que este de aquí no está duplicado, ¿no? Pero estás aprendiendo. El uno de papá, bueno, puede ser de papá o de mamá. El uno de papá, el uno de mamá. El 2 de papá, el 2 de mamá. Y todo esto así tal cual se ha duplicado. Hay 2, 1 de mamá, 2, 1 de papá. 2,
2 de papá, 2 de mamá. Se ha duplicado porque la mitad tiene que pasar a cada célula. Esto de aquí es un cromosoma, entonces sí es un cromosoma. Tiene zonas llamadas donde están los lóbulos, donde están los genes, pues que estudiamos para producir proteínas, son porciones de DNA que cargan información genética, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? Entonces, una célula madre que tenía carga como esto, o sea, tiene acá, tiene 23 pares de cromosomas, tiene esta célula. 22 pares somáticos y un par sexual. ¿Correcto? Si es XX mujer y si es XY varón. Pero cuando empieza la interfase y se duplica, ahora hay 2 veces 2 pares de cromosomas. Se ha duplicado 2 veces 2 pares de cromosomas, 2 pares de cromosomas. ¿Por qué? Porque la mitad va a pasar para una célula hija y la otra. Miren, genéticamente la célula es diploide, o sea, tiene tenemos 23 pares de cromosomas y las células hijas resultan exactamente igual. 23 pares de cromosomas terminan teniendo exactamente igual las células hijas. Esa es una característica de la mitosis. No hay cambio en la cantidad genética de las células hijas. Mitosis ahora. Empezamos entonces con la división celular. La primera fase se llama profase. ¿Qué va a suceder en la profase? Veamos los dibujitos, ya centramos en los dibujitos. Los rectos cuando ustedes vean en tu casa. Mira, acá está la célula. Ya hemos duplicado el DNA, 2 del 1, mamá, 2 del 1, papá y así. En el citoplasma de la célula se está formando, ¿no? Se han duplicado los centriolos, estos son los centriolos. Se duplicaron pues porque los centriolos están en pares. Ahora hay no solo un par, sino 2 pares de centriolos. Empiezan a formar pues este aparato mitótico empieza a alinear sus microtúbulos y mira, se empiezan a romper al núcleo de la célula. Empiezan a romper al núcleo. ¿Quién? Los ásteres, pues los ásteres. Estas puntitas que ves que son unas fibras de microtúbulos empiezan a romper el núcleo de la célula y a liberar, ¿no?, los cromosomas. Los puedes llamar cromosomas o los puedes llamar cromátides hermanas. ¿Ya? Entonces se duplicó y se unen en el centro, en el centrómero. Y en el centrómero también hay un kinetocoro que es el que le va a producir ese andamio en los microtúbulos, ¿ya? Entonces las puntas del áster penetran y el complejo de microtúbulos van a empezar a extenderse hacia este centro que ves, ¿no?, en los kinetocoros. Entonces, eso es solo hasta ahí lo que pasa en la profase. Hay alineación de los microtúbulos a los extremos de la célula, el áster penetra el núcleo y los microtúbulos, ¿no?, del uso mitótico empiezan a unirse a los centrómeros, a los kinetocoros de estas células, de estas estructuras que son las cromátides hermanas, que en conjuntos también se llaman cromosomas. Tiene el mismo nombre. Muy bien. Ya los he unido, ya los he atrapado. ¿Ahora qué toca? Pues ahora toca ordenarlos como unos niños. ¿En dónde se alinean? ¿En dónde se ordenan? En el plano ecuatorial, en el medio exacto de la célula. Así lo ven en el microscopio. ¿Y cómo sucede eso? Se alinean pues en el ecuador. Las puntas de estos microtúbulos empiezan a empujar mutuamente. Mira cómo te cuento las flechas.
y los alinean. Acá está el 1 de papá, duplicado. Cromátide hermana 1, cromátide hermana 1 duplicada de papá. Cromátide 1 de mamá, cromátide 1 duplicado de mamá. Y así. Cromátide 2 de papá y cromátide 2 duplicada de papá. Cromátide 2 de mamá, cromátide 2 duplicada de mamá. Y así hasta el cromosoma sexual. No son para los somáticos, ¿ya? Eso pasa en la metafase, la alineación de las cromátides hermanas en el centro, en la línea ecuatorial o en la placa metafásica. Se alinean las cromátides hermanas, Muy bien, luego viene, mira, la anafase. Ahora en la anafase va a empezar a ver un tirón. Van a empezar a calarse las cromátides hermanas a cada polo de la célula. Algo. Buen día, doctor. Dígame, el día jueves. ¿Ya? ¿Pero ya tienen tomografía? Ya, pues me avisas entonces, cuando está el tópico de cirugía, ¿ya? Ya, no te preocupes. Muy bien. Sí, bien. Entonces, tiran pues cómo está tirando a cada cromátide hermano, ¿ya? Hacia ambos polos de las células. Entonces ya sabemos que hay 46 pares, ¿no?, independientes y se reparten. Entonces, miren la jugada. Este sería la cromátide 1 de papá y esta sería la cromátide 1 de mamá. Y se vuelve a formar el par 1. Acá está la cromátide 2 de papá y acá la cromátide 2 de mamá, entonces se vuelven a unir. Y vuelves a recuperar tus 23 pares de cromosomas. Claro que acá tenías 46 pares de duplicado. Muy bien, ahí no acaba la anafase porque al final de la anafase se empieza pues a generar, ¿no?, unas pequeñas divisiones citoplasmáticas gracias a que hay una estrangulación de las células. Solo el inicio de la estrangulación de la célula en la anafase tardía, ¿ya? Después viene la telofase. En la telofase vamos a tener los siguientes sucesos. 1. Empieza a generarse un surco de estrangulación más completo y a través de unas proteínas contráctiles, microfilamentos compuestos de actina, va a terminar generando la separación de las dos células hijas. Se estrangula, la actina termina generando este momento en la telofase que se llama la citocinesis. El citoplasma se divide gracias a un anillo de actina contráctil, lo estrangula y separa las dos células hijas independientes. Características de la mitosis. Empieza con una célula haploide, con carga diploide y termina dando dos células idénticas diploides. No hay reducción del material genético y lo hace en una sola fase. En cambio, la meiosis va a necesitar dos fases, meiosis 1 y meiosis 2, y además que la meiosis es reduccional, o sea que
de una célula diploide va a terminar formando células haploides, ¿ya? Son diferencias de división entre la mitosis y la meiosis. Y otra diferencia es que la mitosis se realiza en células somáticas. No todas las células hacen mitosis. Por ejemplo, las neuronas, si se mueren, no van a regenerarse. El corazón, si te da un infarto del ventrículo derecho en el septum interventricular, tampoco esas células nunca jamás se van a regenerar. Toda célula que no hace mitosis y que muere se reemplaza con tejido fibroso y te queda una cicatriz en el cerebro, te queda una cicatriz en el corazón. En esa parte no hay tejido viable, solamente es fibrosis. Pero en las células que sí se regeneran, hacen mitosis y así pueden reemplazar células muertas o células dañadas. El hígado, por ejemplo, hace mitosis. La médula ósea tiene células que hacen mucha mitosis, demasiada mitosis en la médula ósea. Muy bien. Veamos ahora a los gametos. Ellos también hacen división celular, pero lo hacen a través de la meiosis, ¿ya? Vamos a ver primero la del varón, que es un poquito más sencilla que la de la dama. Muy bien, entonces, en el testículo del varón, en los túbulos seminíferos, en la luz de esos túbulos seminíferos, ahí empieza la formación, desde la parte más interna hasta la parte más externa del túbulo. Van a terminar formándose los espermatozoides, pero no nacieron directo como espermatozoides, tuvieron que pasar todo un proceso de división para llegar a ser espermatozoides maduros, ¿ya? Muy bien, entonces, bajo estímulos pues, de hormona folicular, estimulante, luteinizante, el hombre va a formar los espermatozoides. Veamos acá tenemos cuando todavía es un embrión y tiene una célula pluripotencial llamada espermatogonia. Estas espermatogonias van a empezar a hacer mitosis. Una célula madre da dos células hijas. Y estas células hijas ahora son madres, darán dos células hijas más y así. Y empieza la gran población de espermatogonias testiculares. Ya con la llegada de la pubertad y la secreción hormonal, estas espermatogonias que se formaron gracias a la mitosis empezarán el proceso de la meiosis. Muy bien. Esa meiosis va a pasar primero por un proceso de primera división meiótica. Preste atención. En esta primera división meiótica, esta espermatogonia va a madurar hacia espermatocito primario. Va a tener duplicado su cantidad de cromosomas. Vamos a ver que ellos van a tener duplicación de cromosomas y se van a llamar los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos. Ese es el espermatocito primario. En esa en esa meiosis 1, que tiene una profase, ¿no? Donde vamos a ver que hay recombinación genética, luego va a tener la metafase en la fase telofase, y se van a dividir estos cromosomas homólogos, no por máquinas hermanas, sino cromosomas homólogos a cada célula hija. Y luego, y además que están recombinados. Y luego van a pasar a una segunda división meiótica donde ya se van a separar las cromátides hermanas y van a dar dos células hijas con la mitad de la carga genética, terminando la maduración desde espermátides hasta espermatozoides, que ya van a tener su colita, ¿no? Para el movimiento, su flagelo, perdón, con una carga haploide, ¿ya? Entonces empezó como espermatogonia, luego
luego de la duplicación del DNA en la fase S, se va a llamar espermatocito primario. Luego los secundarios son los que ya hicieron la primera división meiótica. Luego los que hacen la segunda división meiótica ya se llaman espermátides, y cuando maduran y se les pone el flagelo y llegan a la luz ya se llaman espermatozoides. ¿Quién es? ¿Me están tocando la puerta? Sí, mi compañera que iba a preguntar. Bueno, ¿qué no le da vergüenza? ¿Por qué usted llega a esta hora? A ver, explíquenme. ¿Cuál es su emergencia? ¿Que salió tarde? ¿Cuál es su emergencia? No se para, no se prepara. Estoy tampoco. Mira, tus compañeros han llegado a 10:30, otra llega a 10:50 y usted llega y dice que hora es. Es la última. Les voy a permitir entrar hasta las 10:30 la teoría. Si usted llega después de las 10:30, yo no puedo dejar entrar. 10:30. La clase empieza a las 10. Si tú no puedes llegar hasta las 10:30, yo no te voy a dejar entrar a la siguiente clase. Ustedes son muy indisciplinados. Les dan confianza y se van hasta la mano y se van hasta el codo. Llegan a las 11, 12, 1. ¿Qué es eso? Después en el examen, después a fin de ciclo me vienen. Regálenme 0,5, me falta 0,3. No respondí a esta pregunta. Después me están molestando, me están incomodando mis vacaciones. Me están llamando Monique, la directora, que le falta medio punto, que por qué no le di, que por qué no le apoyo. Están incomodándome, trastornándome ahí. Que me falta, que por favor, que mi abuelita, que mi mamá, que soy huérfano. Todas sus historias que me escriben como un testamento, como si yo me voy a poner a leer los testamentos de todos. Y no es uno, son 200, 100 alumnos que me escriben, creo. Por favor, no creo que nadie me escriba que le falta medio, un cuarto, un octavo, una millonésima de puntos. Seguimos. Y todo este salón le tengo un mal concepto, llegan tarde, así como les voy a apoyar. No los apoyo en nada, como son personas que no son responsables. Seguimos. Bien, entonces esta es la idea de la meiosis. Después que termina la segunda división meiótica, ya se llaman espermátides. Son como espermatozoides todavía inmaduros. Ya luego con la maduración van, les dije, a la luz del túbulo seminífero y ya son espermatozoides maduros que tienen carga haploide, 1N, ¿ya? Para poderse luego unir con la otra mitad de carga del óvulo y formar un cigoto. ¿Ya? Este es grosso modo. Las de la mujer lo vamos a ver en un momento, pero quiero que vean la primera parte. La mujer también tiene unas células en el ovario llamadas ovogonias, cuando es embrión. Estas ovogonias van a hacer mitosis, igual que las del varón, hacen mitosis. Y una ovogonia da dos células iguales, diploides, y luego ellas se convierten en madres y dan hijas que también son diploides, que se vuelven madres y dan hijas, diploides, y así. Aumenta el número gracias a la mitosis. En ese embrión de esa niña que está en formación en el útero de su mamá. Luego, cuando vamos a nacer, luego que nacemos, estos ovocitos que no se ve acá van a quedar detenidos ovocitos primarios en la profase 1. ¿Ves? Por eso acá dice que nacemos, porque desde ese embrión, ya luego haces feto y naces, van a quedar detenidas en la profase 1 de la meiosis 1. Eso se llama ovocito primario, o sea, hay duplicación. Esto se llama cromosomas homólogos, ¿no? Que están formados por cromátides hermanas cada uno. Así naces, y naces con tus ovocitos primarios detenidos en la profase 1 de la meiosis 1. Como está duplicado, pues por eso te ponen 4N, porque los 23 pares se han duplicado, ¿no? Y ya cuando empiezas la pubertad
la pubertad, entonces vas a completar esa meiosis 1. ¿Hasta qué fase de la meiosis? Hasta la meiosis 2, hasta la metafase 2 de la meiosis 2. Como ya estamos en la segunda división, ahora tienes las cromosomas homólogos separados, cada quien en una célula. Una célula hija será el primer cuerpo polar, que no va a evolucionar, y el otro sí, es el elegido, es el folículo elegido o el folículo de Graf, ese ovocito secundario elegido, porque el otro se convierte en el primer cuerpo polar que entra en apoptosis, porque no vamos a ovular 2, 3, 4, ¿no? Entonces tendremos un embarazo, pues no, eso no sucede, ya no existe. Entonces solamente ovulamos siempre una célula, que sería el folículo maduro, el ovocito secundario detenido en metafase 2 de la meiosis 2. Y lo ovulas pues así, ahí está, no se ve acá la metafase porque solo vemos una, pero deberían estar todos alineaditos. Solo si existe fertilización, o sea, esa noche, ¿no? Hay fecundación, entonces se unen ambos y se termina de completar la meiosis 2, o sea, pasa de meiosis 2 a la fase 2, pero fase 2 se separan las cromátides hermanas que se van a unir con las cromátides del papá y se termina de separar con la anafase, la citocinesis, y se forma el segundo cuerpo polar que se desintegra para terminar formando solamente una célula con carga de papá y mamá en el cigoto, ¿ya? Veamos ahora más a detalle esta situación. Ya sabemos que la meiosis se da en los gametos. Vamos a ver. Doctora, ¿qué pasa en la profase 1 independientemente si es un gameto masculino o femenino? Vamos a ver lo que sucede en la profase 1 de la meiosis 1. Tenemos a los que el DNA se ha duplicado. Mira, acá tienes fase G1 y fase G2. Se han duplicado los cromosomas. Estos se llaman cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque el de papá 1 duplicado y el de mamá 1 duplicado se van a emparejar. En la mitosis no pasaba eso. En la meiosis sí. Y eso se llama, ese emparejamiento que hacen, que no existe acá, porque cada uno está por su lado, se llama, ¿no? Se llaman cromosomas homólogos. O sea, el papá 1 duplicado con mamá 1 duplicado se pegan, se juntan. Y empieza la profase 1 de todos los cromosomas homólogos. ¿Qué les va a pasar del 1 hasta el sexual? Y de la primera fase el ectoteno, se hallan, se buscan. Es como que acá todos fuéramos gemelos, tendríamos acá nuestro gemelo y vamos a buscar a nuestro gemelo y nos vamos a reconocer, ven aquí, acércate conmigo. Ese es el ectoteno de la profase 1. ¿Ya? Luego viene el cigoteno, donde hay una unión, ¿no?, física de los brazos, como que te cogieras de la mano con tu gemelo, ese es el cigoteno. Y luego viene el paquiteno, donde ya se va a dar, ¿no?, el inicio de la entrecruzamiento genético, ¿ya? Entonces, acá no sé si les he puesto, vean, paquiteno, los dos cromosomas homólogos forman el par trivalente o tetral. Y en el diproteno, y se genera el crossing over, esto de acá que decía, ¿no? Y luego de eso, el paquiteno. Y luego de ese crossing over hay un entrecruzamiento genético, que es lo que caracteriza la meiosis, que no existe en la mitosis. Esto no pasa en la mitosis. Entonces, te buscas con tu gemelo, eso es el ectoteno. Se condensan las cromátides, ¿no?, y empiezan a estar emparejadas. Luego tenemos el cigoteno, se
cambio una mano con mi mano a mi gemelo. Dame tu mano derecha y yo te doy mi mano derecha. ¿Ya? Ese es el paqueteo, crossing over, recombinación genética. En el diploteno nos empezamos a separar. Diploteno empieza la separación de los cromosomas homólogos, pero permanecen todavía unidos por los quiasmas. Y viene la diacinesis. Los cromosomas se condensan, se destienen a cromosomas homólogos, desaparece el núcleo y la membrana nuclear, ¿ya? Entonces, esa es la diacinesis. Todo esto que acabo de hablar, todo este proceso se llama profase 1. Ya dije que las mujeres, cuando nacen con sus ovocitos primarios, porque son primarios todavía, tienen cromosomas homólogos, detenidos en la profase 1 de la meiosis 1, las mujeres. Después viene la metafase 1. En la metafase 1, al igual que en la metafase de la mitosis, hay alineamiento en la línea ecuatorial. ¿De quién? De los cromosomas homólogos recombinados, porque están recombinados ya. Y es fácil, porque el 1 se alinea con el otro 1. El 2 se alinea con el otro 2. Están recombinados, ya está. No es difícil entender entonces que en la anafase 1 va a haber la migración por parte de los microtúbulos que van a jalar a los polos, ¿no? Gracias a los centriolos y a los microtúbulos, al aparato mitótico, van a jalar a los cromosomas homólogos recombinados a cada célula. Y ya empieza a haber, miren, esta pequeña pinzamiento entre regulamientos. Y luego la telofase, que ya se va a generar la citocinesis, la reestructuración, ¿no?, del núcleo, y se termina la telofase. Luego viene la metafase 2, tanto para varones como para mujeres. En la metafase 2, en la meiosis 2, vamos a tener igualito, nuevamente una profase 1, una profase 2, metafase 2, y así. Doctores, ¿qué pasa en la profase 1? Entonces, en la profase 1 vamos a tener desintegración del núcleo, las cromátides hermanas van a aparecer en el citoplasma y se van a unir pues a los microtúbulos. Y luego en la metafase 2, las cromátides hermanas o las recombinadas se van a unir en la línea ecuatorial. Metafase 2. Para el ovocito, presta atención, para el ovocito, esto ya es el ovocito secundario y así vas a ovular. Vas a ovular solamente una, porque la otra se va a convertir en cuerpo polar, y esta se va a ovular como ovocito secundario en metafase 2. El varón genera ya la anafase y la telofase. En la anafase se separan las cromátides hermanas o las recombinadas y las dos células van a generar células, porque acá no, solamente uno. El otro va a degenerarse el primer cuerpo polar. Y entonces, esta anafase y telofase termina generando las espermátides que van a tener una carga haploide con cromosomas o cromátides recombinadas, ¿ya? 4 células. Mira, mientras la mitosis, acá está la mano izquierda, no reduce la cantidad de genes, y solo da 2 células hijas iguales con la misma carga genética, y solo da 2 y mantiene la carga.
y no hay información o variabilidad genética. Acá una célula da 4. Una célula diploide es reduccional, deja células haploides y son genéticamente diferentes. Hay variabilidad genética. Características diferenciales entre la mitosis y la meiosis. Para la mujer ovula y si se fecunda, dijimos que completa anáfase, telofase, ¿no? Y libera su segundo cuerpo. Muy bien. 4 células hijas, por ejemplo, en los varones, son haploides y son genéticamente distintas a la mujer. Vean, entonces acá tienen una imagen visual de lo que hemos conversado. Vean. Cuando hable de meiosis 1, hablaré de cromosomas homólogos. Entonces, en la fase S de replicación, el DNA se va a duplicar. El 1 de papá y el 1 de mamá se duplican. Fase S, ya hemos estudiado. Se condensa el DNA, histonas, todo, cromatina, histonas, y se forma eso. El 1 se ha duplicado y se ha convertido en 1 de papá, 1 de papá duplicado, 1 de mamá y 1 de mamá duplicado. Y así, 2 de papá duplicado, 2 de mamá duplicado, y es lo mismo. 23 pares de cromosomas duplicados, ahora son 4N. 23 por 4 es 96. 96. Y luego viene la profase. En esta profase veo cómo los microtúbulos empiezan a enlazarse, como dijimos, se rompe el núcleo, se liberan los cromosomas que van a empezar a buscar a su cromosoma homólogo, ¿ya? Pero vamos a pasar por estas fases, leptoteno, citoteno, paniteno, leptoteno y diasíntesis, ¿ya? Entonces, la más importante de todas es el paniteno, porque se va a dar la recombinación genética. Entonces, ahora ya no solo son cromosomas homólogos, sino que son cromosomas homólogos con porciones recombinadas. Esta tiene una porción de mamá y una de papá. Es decir, todo esto forma la fase 1 de ¿qué sucede aquí? Recombinación genética, ¿ya? En el quiasma, en la zona llamada quiasma. Listo. Metafase 1 entonces va a suceder donde va a haber alineación de las parejas. Mira cómo también te lo dice el libro de El Moro, alineación de parejas de cromosomas homólogos duplicados. Ahí está. Y acá todavía le falta la palabra recombinados. Recombinados, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Tienen mezclas de DNA materno y paterno, porque acá es de papá, mamá, mamá, papá. Y se alinean pues al frente de su pareja cada uno. Alineación de los cromosomas homólogos, recombinados, desde el 1 hasta el par 23. Esa es la metafase 1. Después ya va a venir, miren esta imagen de la izquierda, la anafase 1. Anafase 1. Separación de los cromosomas homólogos a cada polo. Y anafase, ¿no? 1. Y después viene la telofase 1. Acá en la telofase 1 ya nos hemos quedado nuevamente con nuestra carga diploide de DNA. Ahora lo que vamos a separar son las cromátides hermanas. Y al separar las cromátides hermanas vamos a terminar generando una carga haploide de células, ¿ya? Espermátides, por ejemplo, ahora le ponen haploide. Para la metafase 2, anafase 2 y telofase 2 también. Y acá están las 4 células que se van a tener, ¿no? Ninguna se parece a la mamá, ninguna tiene carga diploide y hay cambios de recombinación genética. Muy bien. Acá tienes una imagen que representa la meiosis
la meiosis en las células de los gametos de la mujer. Presta atención. Tienes, ya dijimos, cuando te estás formando en el feto, las ovogonias, que son células pluripotenciales, van a hacer mitosis y terminan formando, después de varias mitosis, ¿no?, en ese feto, y que luego es un feto, ovocitos primarios. Ahí está el ovocito primario. Este ovocito primario ya dijimos que está detenido en la profase 1, o sea, ya hizo recombinación genética, ya los cromosomas son homólogos, y entonces naces. Cuando llegas a la pubertad, este ovocito primario, hay muchos ovocitos primarios en el ovario, muchos, pero uno va a ser el elegido. Dice el Guyton que no se sabe bajo qué mecanismo el cuerpo elige a ese ovocito. No se ha descubierto, pero elige a uno de varios. Ese ovocito, que es esta bolita rosadita chiquitita que ves que luego se pone grande, va a madurar, pues, ¿no? Empieza a tener células alrededor, que son las células de la teca, de la granulosa, que dentro de él llevan a este ovocito, ¿no?, que empieza a madurar hacia folículo. Tú, como mujer en la pubertad, tu ovocito primario, detenido en la profase 1, va a avanzar cuando ya empiezas a liberar folículo estimulante, así se llama su hormona, folículo estimulante, la maduración de este folículo, y vas a empezar a avanzar a completar la meiosis 1. Completas toda la meiosis 1 y va a salir un cuerpo polar. Va a salir un cuerpo polar y vas a tener, mira, incluso acá te ponen, ¿no?, que está detenido en metafase 2. Mira, acá están alineaditos, metafase 2. Cuando ovulas y hay un pico de luteinizante, ovulas en el día 14. O sea, todo esto es día 1. Desde que haces profase 1, hasta que llegas a metafase 2, han pasado los 14 días, del día 1 al día 14 del ciclo menstrual. Y ovulas, pues, porque hay un pico severo de luteinizante que genera esto, el desprendimiento del ovocito secundario detenido en la metafase 2, o sea, va a haber alineamiento de las cromátides hermanas. Alineamiento de las cromátides hermanas. Si es que hay fertilización, hay fecundación, mira aquí esta imagen, aquí muestra, y disculpa, cuando terminas la profase, la meiosis 1, cuando terminas la meiosis 1 se desprende la otra célula hija que va a ser el primer cuerpo polar, como ves acá. Se separa, mira, y ella queda aquí como un poquito relegada, ¿no?, por un espacio, así se ve en el microscopio. Si es que hay fecundación, entonces viene el espermatozoide. Mira, te dije que al ovular se encontraba en la meiosis 2, en la metafase 2, donde va a haber alineamiento de las cromátides hermanas. Y entonces, él, al ingresar con su material genético haploide, le va a dar señales ya para que ella continúe su proceso de meiosis 2. Y como se había quedado en metafase 2, ahora va a continuar a la anafase 2, que es la separación de las cromátides hermanas recombinadas algunas, ¿no?, a cada extremo de la célula, que se van a unir con sus cromátides de la 1 hasta el par sexual en un lado para formar el cigoto. Doctora, ¿y esto? Esta otra célula se va a convertir en el segundo cuerpo polar. Y entonces ellos degeneran, pues, se vuelven apoptóticos, mueren, se desintegran y continúa el cigoto para formar al bebé. Acá tienes una imagen un poco más representativa de cómo el ovario va a producir al ovocito primario
Este ovocito primario avanza su meiosis 1 hasta la metafase 2 de la meiosis 2 para el ovocito secundario. Así en metafase 2 se ovula y mira, acá está la metafase 2 con su cuerpo polar adherido y en el tercio externo de la trompa de falopio, si es que hay fecundación, entonces él le inyecta sus cromátides y ella empezará la anafase, separa sus cromátides hermanas, mira, estas se quedarán solas y forma el segundo cuerpo polar junto con el primero, y esta se une pues 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, y otra vez tienes número diploide, 23 pares de cromosomas, ¿no? De papá recombinados y que vienen de mamá recombinados, ¿ya? Y por eso nunca son físicamente iguales. Bueno, pues hay enfermedades, ¿no? Como por ejemplo las hemorragias del segundo trimestre de embarazo. Las gestantes pues sangran durante el primer trimestre, suelen ser abortos espontáneos, como por ejemplo síndromes de Down, por ejemplo síndromes de Patau, Trichard, que son anomalías en la división meiótica. O sea, no hubo disyunción de los cromosomas homólogos o de las cromátides hermanas durante los procesos de meiosis 1 o meiosis 2 y se quedan pegadas ya sean las cromosomas homólogos o las cromátides hermanas, y cuando viene el espermatocito de papá le inyecta un cromosoma más. Por eso están las trisomías, trisomía 21, trisomía 18 y así, trisomía, que terminan en abortos espontáneos en el primer trimestre de embarazo. Y luego tienes otras que son del segundo trimestre, donde tenemos las molas parciales. La paciente viene en su segundo trimestre, ¿no? Con bastantes coágulos que la pueden llevar a la anemia. Y es porque 2 espermatozoides a la vez fecundaron a un óvulo y generaron, mira esto, una triploidía. Ya no es diploide el cigoto, es triploide, 69, porque tiene doble carga de papá y una de mamá. Y eso va a generar un bebé a medias, ¿no? Un embrión ahí, un feto después, porque el embrión es hasta la semana 9, que va a tener pues algunas vellosidades hidrópicas, llenas de coágulos de sangre, bastantes vellosidades, ¿no? Pueden ser invasivas, incluso se vuelven cancerosas, es bien peligroso, ¿ya? Es un ejemplo, ¿no? Y en cuanto a los cánceres, eso es lo que les hablé hace un momento, es en cuanto a la meiosis. En cuanto a la mitosis, cuando las mitosis son extremadamente irreguladas, empiezan a formar tumores, masas de tumor. Por ejemplo, imaginemos que hemos tenido una falla en el DNA, se han emparejado mal, cuando yo lo he copiado a esa DNA en la replicación, lo copié mal, pues, porque citosina tiene que estar unida con la guanina, pero yo le puse timina. Cuando la DNA polimerasa está que pone las bases, le puso una base mala. Y hay que corregir, eso es un defecto. Hay que reparar este mal emparejamiento, porque si no, esto va a dar una proteína mutada. Y viene la reparación. Si esto no se repara, y esto pasa a mitosis, entonces va a producir que este DNA esté alterado y se va a replicar así, alterado. Una de las formas del cáncer de colon, por ejemplo, es esa. Esta es una falla. Una de las fallas del cáncer de colon es el
las bases mal emparejadas. Porque hay mutaciones de genes que arreglan estos errores. Este gen, por ejemplo, el MH1, el MSH2, ellos son genes que nacen del DNA, poseen una proteína que cambia, pues saca esta timina y le pone guanina. Pero cuando estas proteínas mutan, el DNA queda así. Y esto se fotocopia y genera pues señales de traducción aberrantes que terminan generando el DNA. Y estos factores de reparación del DNA, si es que la célula se copia, empieza a generar inestabilidad de otros genes y se empiezan a mutar otros genes, por ejemplo, de crecimiento, ¿no? El TGF, factor de crecimiento tisular, está mutado y entonces siempre hay señales positivas para que esto siga creciendo. Entonces se suman otras cosas y eso no inhibe nunca la mitosis, porque hay otras proteínas que deberían inhibir la mitosis, pero no se inhiben y se siguen duplicando con su DNA mal emparejado, mutado, y eso genera un cáncer. Ahí tenemos lo que seguramente ya discutiremos en práctica, las no disyunciones meióticas en la primera o en la segunda. No voy a hablar más profundamente porque lo vamos a desarrollar en la práctica, ¿ya? Listo, acá les he dejado, ¿qué hora es? Quiero acabar esta clase a las 12, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver este video, ¿ya? Para complementar, porque yo he elegido estos videos de todos los mamarrachos que ponen acá. Si ustedes seguían de esos mamarrachos, he elegido uno que está adecuado y correcto para su entendimiento. Y esto tiene voces, también yo hablo por ese. Además que hablo en inglés. Ya hemos estudiado esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos, ¿qué pasaba en la fase que uno les preguntó? Bien. Muy bien, hija. ¿Se duplica qué cosa? Las que células son las células no. La mitosis se da en células somáticas. Eso está muy bien. Y en el ciclo de vida de estas células somáticas empezamos con la, ¿cómo se llama todo este azul? ¿Cómo se llama todo este azul? Eso es la interfase. ¿Qué cosa es la interfase entonces? Es el momento donde la célula no está en mitosis, porque este pedacito morado es el tiempo, que suele ser 2 horas, donde va a haber mitosis. Entonces la interfase es todo el tiempo del momento donde todavía no hay división. La interfase empieza con la fase G1. ¿Qué pasa en la fase G1? Hay duplicación y crecimiento. ¿Duplicación de qué? De las organelas, pues, de las organelas, ¿no? Ya está. Es el más largo, suele durar, dice el libro, hasta 8 horas o más. Luego viene la fase S, hasta 6 horas, dice el libro, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? La replicación del ADN. Muy bien, duplicación del DNA. En la fase 2, algunas proteínas que faltan se forman y se acabó la interfaz. ¿Ves? Lo pasó rapidito el video. Y luego viene la mitosis, que es lo que este video seguramente te va a enseñar. División celular. Todo lo demás fue interfaz. Bien, la mitosis empieza con sus fases que vamos a ver y termina con la citosíntesis en la gana. Ahí están las fases de la mitosis en orden de tiempo. Y lo importante es que entiendan qué pasa en cada una de ellas. Profase. Ya, acá está el núcleo, es un espacio, ¿no? Un espacio virtual, no tiene membrana, donde aquí hay ribosomas, aquí hay cromatinas, ¿no? Ribonucleoproteínas, etcétera, etcétera. Y por aquí
está el DNA, que cuando está envuelto en esa proteína llamada histona, se va a llamar cromatina. Observen que en la profase empieza pues, ¿no? Ya se ha duplicado el DNA en la fase de interfase. Ahora está viendo esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué está sucediendo? Este momento, exacto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se llama eso? Eso es la condensación pues del DNA que va a formar, ¿no? Ya está duplicado ya está duplicado los cromosomas, ¿no? Una cromátida hermana y la otra cromátida hermana, una de papá y la otra de mamá, duplicada. Se unen en el centro, pues, del centrómero. Esa es la profase, ¿ves? Esto es una cromátida hermana y esta es la otra cromátida hermana, que se unen, las empareja y los centrómeros se emparejan. Sister chromatic. Pero doctores también son cromosomas y también se llama cromosomas. Pero acá le vamos a llamar en este momento, es mitosis, cromátide hermana. En la prófase también dijimos que iban a ser protagonistas estas estructuras. ¿Cómo se llama esto con esto? Que forman un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se llama? Estos son los microtúbulos, pero estos son los centriolos. Son los centriolos. Importante los centriolos. De ellos van a empezar a salir unas fibras, ¿no? Que son los microtúbulos. Empiezan a migrar, mira, los polos de la célula, estos centriolos. Y mira cómo el láser empieza a penetrar al núcleo, ¿no? Lo empieza a penetrar porque lo va a romper. Y empieza a buscar el centro de los cromátides hermanas para unirlas, para anclarlas, para atraparlas, para agarrarlos. Está todo en mi vida cuando yo estudiaba. No había Google, no había internet. Solo había el señor de la biblioteca que tenía cara de maloso. No había más. Y tenía que ir hasta la última página a buscar, a ver, mitosis, página 200, 300, 500, 600. Me demoraba un año para buscar. Ya está, seguimos. Bien, entonces terminó la profase, ¿sí? Anclan los microtúbulos, desaparece el núcleo, se condensa, termina la condensación de las cromátides hermanas. Luego viene la metafase, alineamiento de las, ¿cómo se llaman estos? Cromátides hermanas. ¿En dónde? En la línea ecuatorial. Qué difícil. Listo. Acá está uno de papá duplicado, uno de mamá duplicado, y así. 1, 2, 3, 3. Así se alinea. Note la diferencia con la metafase 1, donde son cromosomas homólogos. Acá son cromátides hermanos. Bien, la metafase es lo más fácil de toda la mitosis. Ya luego viene la anafase, donde va a haber, ¿no? Van a jalar en sentidos opuestos a las cromátides hermanas, estos usos mitóticos de los microtúbulos, y lo van a llevar a cada polo de la célula. Entonces, mire usted la importancia de los centriolos y los microtúbulos en este proceso de mitosis, ¿ya? Tienen una importancia grande. Sin ellos los cromosomas no se mueven. Los cromosomas son como las ovejas y los centriolos son como los perritos, los mueven, hacen que se ordenen, que a su forma que ellos necesitan, ¿ya? Muy bien. Se van a los polos que está enseñando. Y luego viene la telofase. Empieza a aparecer otra vez el núcleo de la célula,
se vuelve a disgregar otra vez el DNA, ya se vuelve laxo ya otra vez, porque necesita hacer transcripción, traducción, qué sé yo, y luego va a hacer la citocinesis, ¿no? Y donde se va a romper el núcleo de la célula gracias a estas proteínas activas. ¿Nunca te ha tocado un huevo con dos células? Sí. ¿Con núcleo? No hubo citocinesis. Ahí está. Las células hijas de 2N, 2N, es la planta, ¿no? Son plantitas, pero es una célula de cabeza. Listo. Mira cómo está el DNA en la profase, observa. Cuando está el laxo desenrollado, ¿cómo se llama? ¿Heterocromatina o eucromatina? ¿Qué dijimos? Así como una sopa de fideos se llama laxo eucromatina, que va a empezar a condensarse hasta formar cromosomas, pues, porque acá están todos los cromosomas ahí mezclados, el 1, el 2, el 3, el 4. Y así. Y se condensan, pues, y se ve así. Claro que están duplicados. Se anclan a los microtúbulos del uso mitótico en la profase, ¿ya? En la profase. Ya en la metafase dijimos que se alinean en la línea ecuatorial. La anafase se separan las cromátides hermanas a cada polo. Y en la telofase aparece el núcleo y se da la citocinesis. Y el DNA otra vez se vuelve laxo, pues, esta vez, porque ya puede empezar a hacer transcripción, ya tiene que producir proteínas, funciones para lo que existe esa célula. Ejemplo, doctora, un hepatocito, glóbulo rojo, y así, un enterocito, etcétera, etcétera, etcétera. En células somáticas. Muy interesante. Vamos a ver el otro video, ¿ya? Para acabar la clase. La meiosis. La voy a mirar en directo. ¿Qué interesa? La meiosis. Paso. Un minuto nomás. Rapidito. Bien, la meiosis entonces hemos dicho que se da en las células de los gametos, en los ovocitos para la mujer y en los espermatocitos para el varón, derivan previamente de células llamadas ovogonias para la mujer y espermatogonias para el varón, que empezarán el proceso de meiosis reduccional y la carga genética. Acá dice reduction division, característica, ¿no? Ahí está la célula ya madura, gametocito y ovocito secundario, ovocito secundario. Ya. Ahí está, pues, meiosis 1, profase 1, metafase 1, y profase 2, ¿ya? En orden. Tienes que saber de memoria para el examen qué pasa en cada una, por si acaso. Ahí está la serie. Imaginemos, no sé si este será una espermatocito o un ovocito. Pero vean el DNA, miren, acá por acá un hilo será el cromosoma 1, otro hilo será el 2 y el 3, duplicado, porque estamos en la profase 1. Y si están duplicados, porque ya pasaron la interfase, ahora tienen que condensarse, pues en la profase 1 tienen que condensarse.
Ya hemos visto cómo se condensan, usan a las histonas, nucleosomas, y así se van condensando cada uno. Como están duplicados, entonces pues va a estar doble, ¿no? Eso es una cromatidermasa, ya se ha aprendido, y esta es la otra cromatidermasa. Entonces, por ejemplo, esta es la cromatidermana de papá 1, cromatidermana de papá 1, cromatidermana de mamá 1, cromatidermana de mamá 1. Y estos dos, uno con uno, serían los cromosomas homólogos. Esta podría ser el 2. Cromatide 1 de papá y cromatide 1 duplicada de papá. Esta la han puesto celestita clara. Y esta rosadita clara, cromatide 2 de mamá 1 y cromatide 2 de mamá 2 duplicado. Pero si los comparamos, ya son cromosomas homólogos. Y se buscan, ¿ves lo que te dije? Se buscan. Y ya dijimos que en la profase 1 pues hay fases, ¿no? El encontrarse leptoteno, ¿no? Leptoteno. En el cigoteno, vamos a ver si acá lo menciono. Mira, los alelos perfectos pueden ser recesivos, dominantes, ¿no? Heterocigotos, homocigotos. Ahí está. Vamos leyendo un próximo. Vean usted. Mire, te los traen por pares, lo voy a desfilando. Ya, hijos, si así no aprendes, por favor, ya renuncias a esta carrera inmediatamente después de la clase. Inmediatamente, ya si con eso, por favor, por el amor de Dios, te pregunto en el examen y marcas otra cosa, ya renuncias. Ahí está el crossing over en la profase 1. Mira, ves cómo todos hacen tu recomendación genética, crossing over. ¿Por qué no me salen eso? Te están explicando que al unirse con esa recombinación, entonces da la variabilidad genética, ¿no? Que nadie se parece a nadie, fenotípicamente. Muy bien, así termina pues la profase 1, se desaparece el núcleo, ya está. Los centripolos o los microtúbulos se ponen en los polos y empiezan a buscar a su par de cromosomas homólogos recombinados, y viene la metafase 1, la anafase 1, perdón, no está la metafase 1, lo pasaron muy rápido. Ahí está, esa es la metafase 1, el alineamiento de los cromosomas homólogos en la línea 4. Luego viene la anafase, que es la separación de los cromosomas homólogos a los polos de la célula, y luego viene la telofase, y ya está. En cada célula quedaron pues las cromátides hermanas, nada más. En cada célula quedaron, que van ahora a entrar a la meiosis 2, las cromátides hermanas. Ahí está, comenzamos en la telofase 1. Ven, ahí está, se vuelve a formar otra vez el núcleo. Citosíntesis, y ya está, se va. Si fuera una niña, se hubiera quedado en la profase 1. Y si esta siguiera siendo una niña, esto ya es la maduración del ovocito primario, se está yendo hacia ovocito secundario. Cuando ya entra en la pubertad, porque en la pubertad empieza a completar la meiosis 1, o sea, en la pubertad hace metafase 1, anafase 1, telofase 1, meiosis, profase 2,
y se queda en metafase 2 para ovular, antes de ovular. Ahí está la profase 2. El núcleo tiene que desaparecer. Los centriolos tienen que ir a los polos, sacar su microtúbulo y enlazar a las cromátides hermanas en el centro, ¿no? Luego en la metafase las ponen a las cromátides hermanas en la línea ecuatorial y en la anafase tiran de las cromátides hermanas, algunas recombinadas, otras no, hacia los polos de la célula. Pero en esta metafase, así ovulas, ¿ya? En metafase 2 ovulas así. Ese sería un ovocito secundario. Muy bien, y después viene la anafase, que ya es lo mismo. Esto ocurre así en el varón, ya en la mujer ya hemos dicho que es especial, en la mujer es distinto. Listo, y al final te dan características pues, que puedes leer, que terminan células haploides de una diploide, que hay meiosis 1 y meiosis 2, ¿no? Y que termina formando cromosomas homólogos y 4 gametos haploides para ambos, ¿ah? Para hombre y mujer, solo que en la mujer 2 degeneran, ¿no? Porque son cuerpos polares, ¿ya? Listo, chicos. Son las 12. Acabó la clase. Vamos a almorzar. Nos vemos su